Bueno, muy buenos días a todos. En nombre de UNIMSalud y su aliado internacional ADFOR, primer grupo español globalizado en prevención de riesgos laborales, damos a todos ustedes nuestro más caluroso saludo de bienvenida a este webinar denominado ¿Cómo gestionar los riesgos psicosociales tras el COVID en Colombia? Mi nombre es Marcela Rodríguez, actualmente soy la gerente de comercial y de proyectos de UNIMSalud y esta mañana estaré a cargo de la moderación. Por favor, les agradecemos mantener sus cámaras apagadas, sus micrófonos. Al finalizar de las sesiones vamos a realizar las preguntas, al finalizar todo el bloque de cada una de las conferencias que tenemos dispuestas. Adicionalmente, nos acompañan en la mañana de hoy 4 importantes panelistas, expertos en materia. De España, nuestro estimado doctor Rafael Ruiz Calatrava, quien nos hablará sobre el tema del contexto internacional de los riesgos psicosociales en la actualidad. Muy buenos días, doctor. Un gusto contar con su participación. Buenos días. De Colombia nos acompaña nuestra querida amiga y doctora María José Gaviria, quien nos va a hablar sobre el tema aspectos jurídicos, los riesgos psicosociales en Colombia. Doctora María José, un placer contar con sus valiosos aportes jurídicos y legales. Muchas gracias, Marcela. Un gusto y un honor estar esta mañana con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Listo, nos acompaña también de España la doctora María del Carmen Rodríguez. La doctora María del Carmen nos va a hablar sobre el impacto psicológico del COVID-19 en los empleados y la herramienta PAE. Muy buenos días, doctora. Buenos días a todos, encantada. Gracias. Buenos días. Nos acompaña de Colombia la ingeniera Andrea Nova. La ingeniera Andrea nos va a hablar sobre el tema gestión psicosocial desde las áreas de capital humano. Muy buenos días, bienvenidos todos. Un gusto estar aquí reunidos. Bueno, nos encanta verlos, nos encanta estar en este espacio, que la idea es seguir construyendo, transmitiendo conocimientos y dar respuesta a todos esos interrogantes que como empresas, que como trabajadores tenemos al día a día tras este fenómeno que se llama el COVID y cómo nos está afectando a cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestras empresas, y responder cada uno de los interrogantes que a diario nos colocamos, que son tales como qué va a pasar, cómo va a ser la recuperación. Aquí en Colombia poco a poco hemos venido ingresando en las organizaciones, cómo voy a gestionar ese impacto psicológico en mis trabajadores, cómo y cuántos trabajadores que tengo actualmente en la empresa pueden estar afectados psicológicamente, cómo será la mejor forma de prevenir y cómo puedo mejorar la calidad de vida laboral de estas personas. Y cómo podemos, desde nuestro granito de arena, como gestores, como directores, como gerentes de las áreas de talento humano y seguridad y salud en el trabajo, dar nuestro aporte y empezarnos a adaptar a esta nueva realidad. Tenemos unos grandes retos, grandes desafíos como líderes de este proceso. Tenemos un trabajo bastante fuerte en estos momentos de alta emocionalidad. Estamos viendo que esta experiencia mundial nos coloca en unos retos importantes de innovación para seguir desarrollando y aportando. Es el momento de tener nuevas oportunidades, hay que cambiar nuestro chip para que podamos revisar y gestionar los riesgos psicosociales en nuestras empresas. Saludamos y damos la bienvenida también a nuestros colegas que nos acompañan de diferentes países. Tenemos participantes en este momento de Chile, de Ecuador, de Venezuela, de España y obviamente de Colombia. Muchas gracias por su compañía. Realmente esperamos que esta hora y media
que compartiremos sea muy grata para ustedes, tanto en lo personal como en lo técnico. Esperamos que este espacio los llene de bastantes conocimientos y nos permitan dar un norte de lo nuevo que tenemos que implementar en cada una de las organizaciones. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestra primera presentación a cargo del doctor Rafael Luis Calatrava, con el tema Contexto Internacional de los Riesgos Psicosociales en la Actualidad. El doctor Rafael Ruiz es la máxima autoridad en riesgos laborales en España, doctor PhD en Seguridad y Salud en el Trabajo, titulado superior en Relaciones Industriales, licenciado en Ciencias del Trabajo y Derecho, especialización en Prevención de Riesgos Laborales, magíster universitario por la Universidad Complutense en Madrid, especialista universitario en riesgos psicosociales de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es el presidente del Consejo General de Riesgos Profesionales de Seguridad y Salud del Trabajo en España, director de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales en España, secretario general del Consejo de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo, director de programas y planes corporativos de Univale. Doctor Rafael, bienvenido, adelante, muchas gracias por estar acá con nosotros. Pues muchas gracias, Marcela. Para mí es un auténtico honor y de verdad un privilegio poder asomarme a esta ventana y compartir con vosotros este rato, esta mesa camilla virtual que le llamo yo, porque es curioso esto del espacio, que estamos en distintos sitios, en distintos países, y estamos compartiendo un espacio virtual al que solamente le haría falta pues, unos canapés y un tinto que decir ahí en Colombia, ¿no? Decía un paisano mío, que era Lucio Anneo Séneca, un ilustre cordobés, filósofo estoico, que cuando estés en medio de las adversidades ya es tarde para ser cauto. Y la verdad es que estamos en medio de una gran adversidad y ya no podemos ser cautos. Además es una adversidad que es persistente y se empecina en repetirse, como está ocurriendo ahora mismo con los rebotes que estamos teniendo en China y en Alemania y en algunos sitios de España en que están creando serias dificultades porque muchos nos tememos que se pueda reproducir la situación de la gripe del 18, cuando hacia finales, a mediados finales de junio, la pandemia estaba prácticamente contenida y en el mes de agosto hubo un rebrote que causó tantas o más muertes que las primeras, con el consiguiente lesión. Yo quiero empezar por un tema que no le voy a dedicar mucho más tiempo porque hay una abogada en sala y prefiero que explique ella. Todas las profesiones tienen una serie de peligros inherentes a la misma. Yo he puesto aquí igual, y no debería ser igual, debería ser un desigual, ¿no? Pero lo cierto y real es que todas estas profesiones tienen unos riesgos que se transforman en peligro y causan lesiones, ¿no? Pero ahora nos hemos encontrado que aparece un agente, que es el COVID, que es un riesgo no laboral, ¿sabes? Para aquellas profesiones que específicamente trabajan con él, pues no sé, los biólogos de investigación, los laboratorios, los médicos, ATS, paramédicos, pero que de alguna manera, aunque no sea un riesgo propio de la evaluación de riesgo de la gran mayoría de los profesionales, ha incidido de una manera notoria en el trabajo. Y de hecho, no solamente tenemos que contar con los riesgos adicionales, sino que además tenemos un sumatorio que es el riesgo de COVID, que nos da, bueno, pues además de los riesgos que ya tenemos, unos niveles de estrés, miedo, incertidumbre, ansiedad y aislamiento que, bueno, pues se están generalizando en la población en general y en la población laboral en particular, y que van a dar lugar, pues, a unas situaciones que con posterioridad a la crisis del COVID pues aflorarán y aflorarán con mucha más fuerza. Y digo esto porque en circunstancias normales, la pirámide de Maslow, que es esto que tenemos aquí,
bueno, pues va desde las necesidades fisiológicas hasta la autorrealización, ¿no? Y yo además me he permitido añadirle 2 escalones más, ¿no? La batería del móvil y el wifi, el wifi, porque una persona ya hoy en día sin internet y sin realizarse, sin Facebook, sin WhatsApp, sin los medios, los TIC de comunicación, pues prácticamente no se puede realizar como vemos aquí. Pero si a esto le añadimos el coronavirus, vemos que estos niveles desaparecen prácticamente y nos retrotraemos a los niveles de seguridad y de necesidades fisiológicas, en el sentido que necesitamos respirar, comer, dormir, estar sanos y tener seguridad en nuestra salud, en el empleo, en fin, en todas estas variables. Es decir, hemos pasado de este hombre o de esta persona realizada a este tipo de persona, en que lo que más se valora es la seguridad y tener cubiertas nuestras necesidades fisiológicas. La seguridad en varios temas. Entonces, analizando este suceso, dentro del Consejo hemos preparado una pequeña guía porque hemos definido 3 situaciones que están golpeando a la persona. Una primera, que nació con la propia pandemia, que es el impacto; luego una reacción por parte de empresas y trabajadores; y la necesaria reorientación que tenemos. Si nos vamos al primero, que es el impacto del entorno VICA, que es volatilidad, por las siglas, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, vemos que las empresas están sometidas a una recesión económica muy significativa. Se ven inmersas en unos temas de gran dificultad, porque no pueden producir en plenitud, porque tienen gran parte fuera de la empresa, teletrabajando o no, gente enferma. Tienen que asumir una serie de costes extras por la presencia del coronavirus y toda la consecución de equipos de protección individual o equipos de protección personal, como le llaméis vosotros, y además se enfrentan a un futuro incierto, porque no sabemos realmente cómo va a evolucionar la pandemia. Dijésemos, bueno, es que tenemos un periodo malo que ha durado 6 meses, 3 meses, y luego ya viene una bonanza, viene un periodo de normalidad, pero realmente tenemos una incertidumbre grandísima, porque no solamente se produce eso, sino que además estamos viendo que se producen constantemente repuntes de la pandemia en distintos países que prácticamente estaban controlados. Ahora mismo, por ejemplo, en el sitio donde yo me encuentro en España, que es Córdoba, en mi ciudad natal, aquí estamos prácticamente con el control total y absoluto de la pandemia. Solamente tenemos una persona contagiada de virus que no corre peligro su vida, y que posiblemente dentro de 2 o 3 días saldrá porque habrá pasado el estado de cuarentena. Por lo cual no quedaremos, si no hay ningún contagio nuevo, estaremos a 0, es decir, estaremos en unas condiciones sanitarias seguras, y eso se traduce también en el estado psicológico de la población. Las personas, ¿qué le pasa a las personas? Las personas temen por su salud, y además temen por un bien, por el único bien que tenemos, que es la vida. Y además, ¿por qué más? Por otro bien, que es un derecho fundamental, por la libertad. Estamos confinados, o sea, nos han confinado porque era necesario hacerlo, y eso supone una restricción de la libertad que lleva también aparejado el control de nuestras formas de vida. Ya no somos libres para vivir como queremos. Yo, por ejemplo, pues mi madre es muy mayor, mi madre tiene cerca de 90 años, mi suegra también, están plenamente, están muy bien físicamente, mentalmente, pero sin embargo, pues no hemos podido ir durante 3 meses a visitarlas, a verlas, a ayudarles en lo que buenamente hubiesen podido necesitar. Y por otro lado, también mucha gente tiene en riesgo su puesto de trabajo y por tanto su medio de subsistencia. Si nos encontramos en una situación, en ese entorno VICA, de incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Por otro lado, tenemos también las emociones que genera el COVID, y genera unas reacciones pavorosas de miedo, de ira, de tristeza, de miedo porque tenemos miedo a morir, tenemos miedo a perder nuestro empleo, tenemos miedo a perder nuestro sustento, de ira porque lo primero que se pregunta, al principio veíamos esto que estaba en China y era una situación lejana que no nos afectaba, pero luego cuando nos ha llegado, todo el mundo ha reaccionado diciendo, bueno, ¿y nosotros qué hemos hecho para merecer esto?
Bueno, pues no has hecho nada especial, es un virus que ha llegado y ahí está. Pero esto, junto con el dolor que se produce por perder pues, nuestra libertad, nuestros afectos, nuestros mayores. España está viviendo una tragedia horrorosa, con la muerte de casi 20.000 personas mayores. De pronto se nos ha ido la historia de nuestro país. 20.000 personas mayores han supuesto un descenso en las cotizaciones de la seguridad social grandísimas, ¿no? Por tanto, también generan un sentimiento de tristeza profundísimo, ¿no? Porque cuando alguien importante para nosotros se nos va y además no podemos acompañarlo por las medidas médico-sanitarias que se han implantado y vemos que se va solo y además no hemos sabido cómo, no hemos podido acompañarle en sus últimos momentos en el hospital o en la residencia donde ha estado, pues crea efectivamente una sensación de tristeza y de bajón espiritual potentísimo, ¿no? Por otro lado, la falta de control de nuestra vida, bueno, pues es palmaria. Ya no controlamos nuestra vida, nos la controlan. Y esto, nuestra vida familiar, social y laboral es muy importante para todos nosotros. Y esto nos marca porque estas pautas que son obligatorias y restrictivas son algo a lo que no estamos acostumbrados. Yo por lo menos en mi larga ya vida no lo he sufrido nunca, ni mi madre recuerda haberlo sufrido nada más que después de la Guerra Civil de España, en que, bueno, pues hubo ahí todas las fases posteriores a un evento bélico, ¿no? Pero nunca ha tenido esta sensación, ¿no? Y además se nos crea una sensación de estrés y ansiedad porque esta respuesta que tenemos de reacción, de autodefensa, que es el estrés, pues nos genera también que se nos descompense porque muchos no estamos preparados para afrontar la situación con respecto a los recursos, la situación de coronavirus con respecto a los recursos que disponemos y nos estresamos mucho. Mucha gente está teletrabajando en unas condiciones infames donde poner un correo pues tarda 1 hora y eso pues produce alteraciones, produce agresividad, produce malestar y luego tenemos unos niveles altísimos de ansiedad porque tenemos una preocupación excesiva, muy persistente y muy difíciles de controlar porque nosotros no controlamos el acontecimiento. Por tanto, ¿qué ocurre? Pues que ante esto nosotros reaccionamos y tenemos que reinterpretar necesariamente la realidad porque la pregunta fundamental es ¿cómo me voy a adaptar a esta situación? Mi empresa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mi empresa tiene que encontrar nuevas fórmulas de actuación para recuperarse de esta adversidad y tendrá que generar incluso actuar con recursos que ni sabe que tiene para adaptarse a las nuevas circunstancias que hay, eso que se llama la resiliencia, ¿no? La resiliencia es la capacidad que tienen los metales de recuperarse. Bueno, pues para volver a esa situación de normalidad, la empresa va a tener que efectuar pues, en alguna ocasión pues, un ejercicio de imaginación muy potente, ¿no? La reestructuración organizativa que tenemos que llevar a cabo. Miren, yo siempre lo he dicho y conste que en Colombia lo he dicho muchas veces el año pasado y el anterior, cuando estuve ahí en los eventos. Estamos en un cambio de época que es estamos en una época de cambios que es un cambio de época, pero además estamos ante un cambio de civilización. Y esto que ha llegado por mano del coronavirus, todo el teletrabajo, el empleo de las TIC, la práctica desaparición en Europa del manejo del dinero físico y demás, esto ha venido para quedarse y van a ser, bueno, pues necesario adaptarnos a estas nuevas situaciones. Y además también es una oportunidad de mejora. Miren, si somos capaces de posibilitar esto, a esta crisis, me decía el otro día un compañero, decía, Rafa, es que te lo estás pasando hasta bien. Y digo, bueno, pues es verdad, porque estoy participando en muchos eventos internacionales, estoy haciendo un cambio de conocimiento con otras personas de otros continentes. Y naturalmente para mí es una experiencia negativa en cuanto al confinamiento, en cuanto a la falta de libertad, pero muy positiva porque también tenemos que aprender a viajar con la mente, ¿no? A abrirnos a otras experiencias. Y por último, tenemos que saber adaptarnos al cambio. Y aquí sí tenemos que ser conscientes que la adaptación al cambio no es inmediata. Todos ponemos resistencias a cambiar. Sacarnos de nuestra zona de confort es complicado.
complicado porque todo el mundo se quiere quedar a gustito como está en su situación, donde tiene su mundo montado. Romper ese mundo y salir y adaptarse a este cambio, pues va a suponer cierta dificultad. Por tanto, llegamos a otro tema fundamental, que he puesto aquí a un señor reorientado y reaprendido, en el cual el liderazgo tiene que ser excepcionalmente bueno. Los líderes son personas que dirigen, coordinan y supervisan a otra gente y además los impele a conseguir una serie de objetivos. Por tanto, el líder tiene que ser honesto, tiene que dar ejemplo, tiene que tener un estilo de liderazgo diáfano, tiene que practicar la escucha activa, tiene que tener empatía, saber escuchar a su gente, evitar las confrontaciones, actuar asertivamente. En definitiva, tiene que saber valorar y reconocer el esfuerzo de las personas que están con él, ser cercano, tener contacto directo, fomentar la participación de sus trabajadores, de las personas que lidera en su entorno y sobre todo establecer unos niveles de confianza en el equipo y generar una responsabilidad individual grande para que el grupo sea un grupo de trabajo y no individualidad. Y por último, tiene que ser paciente. Esta situación no es fácil y tenemos que hacer un ejercicio de paciencia muy importante. Y además tenemos que interactuar con nuestra gente mediante una comunicación muy clara, muy concisa. Y además tenemos que transmitir que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Es decir, tenemos que transmitir el compromiso, los valores, la cultura de la empresa de una forma que no dé lugar a equívocos, que sea una comunicación clara. Tenemos que presentar la información de forma útil. Las instrucciones tienen que ser, ya he dicho, directas, claras y sencillas. Y tenemos que informar de lo indispensable. Miren, hoy en día tenemos un gravísimo problema social. Los medios de comunicación social, la televisión, la radio, están retransmitiendo la epidemia en directo. Y esto está causando un daño psicológico a las personas terrorífico. Ya nos daremos cuenta algún día cuando empiecen a aparecer el estrés postraumático derivado del COVID. Porque cada vez que se habla de muertos, cada vez que se habla de una situación lesiva para las personas, estamos machacando nuestras neuronas, estamos machacando nuestros sentimientos, estamos introduciendo valores negativos en nuestra sociedad. Yo no soy partidario de ocultar las cosas, pero como dicen en España, entre Pinto y Valdemoro está el puente. Es decir, siempre hay un término medio que haga que las personas estén informadas y al mismo tiempo, evite que esto contamine, intoxique todos los pensamientos sociales. Y luego tenemos la estrategia empresarial orientada a la persona. Bueno, y aquí tenemos que jugar con temas que son conocidos de todos. Pues el salario emocional, en cuanto tenemos que fomentar los intereses y la motivación, el teletrabajo que tenemos que reforzarlo y evidentemente tendremos que hacer inversiones cuantiosas en nuestra empresa para desarrollarlo de forma pues aceptable. Yo he estado trabajando durante mes y medio, 2 meses, con 6 megas en la línea de ADSL del teléfono, hasta que me han logrado meter una fibra óptica con 100 megas y ahora soy una persona feliz. Para mandar un correo no tardo tardo lo justo y necesario, no tardo 1 hora para poner cada cosa, ¿no? Tenemos que introducir conceptos que ya se están implantando progresivamente, como es la flexibilidad horaria, los programas y planes de promoción de la salud en el trabajo. Tenemos que contar con profesionales y empresas especializadas, y esto es importantísimo, empresas especializadas en riesgos psicosociales para tratar a nuestros trabajadores, para asesorar a nuestros trabajadores. La sociedad no está preparada para asumir este tema de una forma, digamos, por libre. Tenemos que tener personas que nos lleven. Esto ya lo decía Séneca, mi admirado Séneca, en el Tratado de la Felicidad, que tenemos que tener lo que él decía que era un guía, un coach, que se llama hoy en día, una persona experta en riesgos psicosociales que nos lleve de la mano y haga que esta transición sea muchísimo más fácil. Tenemos que crear también políticas de gestión en la edad de los empleados.
Piensen que ahora mismo tenemos en las empresas 5 o 6 generaciones conviviendo y que las más de las veces están enfrentados unos con ellos. La generación mía, de los seniors, con la generación Baby Boom o con la generación X y la generación Z, pues nuestros intereses profesionales no coinciden y tenemos que ser capaces de hacer que se transfiera el conocimiento de los mayores a los nuevos y que no haya una guerra por alcanzar los puestos de dirección. Para eso hay que crear y tener adaptados los planes de carrera profesional, tenemos que introducir las nuevas tecnologías en las empresas, diseñar programas de beneficios para que la gente tenga seguros médicos, programas de maternidad, plan de pensiones, asesoramiento jurídico, para solicitud de préstamos a bajo interés, es decir, en definitiva, desarrollar la responsabilidad social. Y por otro lado, tenemos que eliminar uno de los elementos que más lastran una empresa, que es la gestión del asentismo. Un asentismo que se dispare hacia cantidades superiores al 5%, si ustedes hacen un cálculo de la cuantía de la sangría económica que significa para la empresa, verán que eso, además de ser una sangría económica para la empresa, es que quiere decir que el trabajador está reaccionando mal ante determinados sucesos que están ocurriendo en la misma, se ve expulsado del trabajo y eso es negativo. Y por último, tenemos que tener en cuenta aspectos para el retorno del trabajo. Miren, ya les hablé antes de la resistencia al cambio. Por tanto, a las personas les va a costar salir de la casita donde se han metido. Mucha gente tiene el síndrome de la cabaña, ¿no? Y tenemos que ayudar a esta gente, tenemos que priorizar a las personas en todo este tema. Tenemos que evitar que aquellas personas que han sufrido la enfermedad no pase como con el SIDA. Decía, tengo el SIDA, y inmediatamente estaba estigmatizado socialmente. A las personas que han pasado el COVID no le puede ocurrir lo mismo. Tenemos que dar información, la información necesaria para que la gente sepa reaccionar. Luego, tenemos que ser conscientes también de que mucha gente cuando se enfrenta pues, con un departamento, por ejemplo el mío, que he tenido varios compañeros con COVID, ¿no? Pues la gente cuando se está reincorporando pues tiene no cierto estigma, pero sí miedo al contagio, porque bueno, ¿y qué pasa si me contagio yo, no? O cuando voy en el autobús, cuando voy eso, y hay que ser muy claro, tenemos que cumplir las normativas de sanidad de forma rigurosa. Tenemos que hacer una planificación nueva para evitar estas sobrecargas que se han generado durante el teletrabajo. Tenemos que tener cubierta la escasez de EPI. Todos hemos visto escenas dramáticas al principio de las pandemias en todos los países donde los facultativos médicos han estado trabajando con bolsas de basura como trajes de protección biológica. Esto es inaceptable. Tenemos que tener previsto estos temas y tener esos elementos de protección. Ante el menor contacto social que hemos tenido, tenemos que planificar la vuelta a retomar esa situación de normalidad. Y ante la inseguridad laboral que se crea en las empresas, tenemos que darle participación a los trabajadores para que sepan en qué condiciones está su empresa y en qué terreno están jugando. Y por último, tenemos que tener un plan de seguridad y salud en el trabajo, conocido de todos, compartido de todos y a ser posible consensuado con todos los trabajadores para el caso en que se produzca un riesgo de repetición de pandemia, tener cubiertas todas estas posibilidades. Y por último, la conciliación trabajo-familia necesita apoyo por parte de la empresa. Ya no podemos tener a los trabajadores trabajando de sol a sol, no. Los trabajadores tienen que interactuar con su familia porque ahora se ha visto, salvo los casos que haya podido haber de problemas familiares y de malos tratos y demás, que son para tener en cuenta, para corregirlos, pero que la gran mayoría de las personas han descubierto que tienen familia, que tienen hijos, que han estado juntos muchísimas horas. Yo creo que a la gran mayoría le ha servido como un refuerzo emocional importantísimo, ¿no? Y por último, bueno, aquí les dejo un método de evaluación y gestión de factores psicosociales en pequeñas empresas que ha sacado el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que tiene el enlace por si lo quieren utilizar, lo quieren ojear, por si les fuese útil para la orientación. Decía un coach amigo mío, que es un gran deportista, escalador de los K7,
que los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. Si enfocamos correctamente, mejoramos, evidentemente. Cuando estás en esta situación de cambio, de asaltar una montaña, que es un gran reto, y se producen los cambios meteorológicos terribles que se dan y te sientes perdido, si somos capaces de positivarlo y nos enfocamos hacia un objetivo real y alcanzable, saldremos mucho más mejorados todos. Nuestras sociedades, yo estoy convencida que de este trance van a salir reforzadas y van a salir mucho mejor de lo que eran. Y con esto, pues, darles las gracias por su atención. Ahí tienen las webs del Consejo de Relaciones Industriales, de Ciencias del Trabajo, de la Mutua y del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, y al final está la de la UPO, donde tienen, en estas páginas web, tienen cantidad de información sobre todos los temas. Desde la laboral fundamental, de los ERTE, de las condiciones de trabajo de estas personas que somos los abogados laboralistas de nuestro país, pasando por esto que es una mutua de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, esto que es de relaciones industriales y ciencias del trabajo, y esto que es la cátedra de prevención. Por tanto, muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de utilidad para todos ustedes, porque para mí sí ha sido de utilidad estar contándoles este pequeño fin. Muchísimas gracias por su atención. Doctor Rafael, muchas gracias por sus valiosos aportes. Seguimos con la segunda presentación. Esta vez estará a cargo la doctora María José Gaviria. La doctora María José Gaviria nos va a hablar sobre el tema aspectos jurídicos de los riesgos psicosociales en Colombia. La doctora María José es abogada especializada en Derecho Laboral y Riesgos Laborales, en Gerencia en Salud en el Trabajo, neurocoach en Seguridad basada en el comportamiento y coach en formación, asesora, capacitadora y consultora en riesgos laborales a nivel nacional. Muchas gracias, doctora María José. Un placer. Puede dar inicio a su presentación. Gracias. Gracias, doctora Marcela. Perdón, aquí creo que abrí mal. Ya voy a reabrir. Quizás más bien esta nos va a ir mejor, ¿no? No me está tomando la presentación. Por alguna razón no me está tomando la presentación. ¿Ahí la ven? No. Yo sí la veo. ¿Sí? Okay. Sí, yo sí la veo. Colócala desde el inicio. Listo, perfecto. Desde la pantalla. Perfecto. Sí. Muy bien. Si quieres, devuélvete desde el inicio. Muy bien. Bueno, muy buenos días de nuevo. Es un gusto para mí estar con ustedes. Marcela, un saludo a la doctora Mariela, pero además quiero hacer un reconocimiento especial a mi equipo de trabajo, al equipo de trabajo de Tomando Café con María José, que es un equipo de ya de 129 prevencionistas, y en especial a la doctora Noelvi Payeres y el doctor David Zaraski, que es también reconocido por el doctor Rafael Ruiz y con quienes a partir de todas sus intervenciones también he construido esto. Y hago énfasis aquí en la importancia de la interdisciplinariedad que tiene el tema que estamos tratando, porque no es solamente un tema psicológico. Porque estoy acá, porque nosotros tenemos una obligación en Colombia, que es la de medir anualmente el nivel de riesgo de los trabajadores desde el punto de vista psicosocial. Y entonces esto sale en una norma jurídica y los abogados nos vamos con las matrices legales y le decimos a las empresas, ustedes tienen que medir anualmente el riesgo psicosocial. Y para eso se nos dan una serie de normas, ¿cierto? En mi condición de auditor, cuando yo llego a hacer las auditorías o hacer la revisión de requisitos legales, este es el marco legal que normalmente a mí se me presenta. Y en esencia, en primer lugar, se presenta, si nosotros hemos trabajado el riesgo de acoso laboral. Nosotros hemos trabajado el acoso laboral. Nosotros ya después que nos dijeron que teníamos que tener el comité de convivencia, entonces nosotros tenemos el comité de convivencia. Y eso es lo que nosotros hemos hecho.
Doctor, me traigo de usted, desde el sábado que tuve la fortuna de escucharlo, dos frases. Ya es tarde para ser cauto y si enfocamos correctamente, mejoramos. Y es un momento para mí, espero, muy importante para mandar ese mensaje a todos los empresarios y a todos los empleadores que nos están viendo y a todos los SST. Nosotros, yo aquí lo pongo como en un punto de importancia inversa. El acoso laboral es solamente una parte de todo el tema de salud mental. Esas formas en Colombia de dar cabida y de trabajar sobre lo que es la salud mental. Y para esto empezamos nosotros desde la legislación con la resolución 2646 del 2008. En esta resolución se nos dijo, los empleadores tienen que entrar a intervenir, pero obviamente reconociendo y conociendo los factores de riesgo intralaboral, extralaboral e individual. Yo quiero dejar una pregunta como coach. Yo soy coaching en seguridad basada en el comportamiento, así que aquí van a quedar muchas preguntas en el aire. La respuesta las van a dar quienes nos están escuchando. De quien nos están escuchando, ¿quién dio ese paso adicional al diagnóstico? ¿Quién realmente fue e hizo el estudio real, concienzudo de cuáles eran las condiciones de los trabajadores de nosotros en sus campos intra, extra e individual? Para quienes lo hicieron, seguramente este momento en que la ley también nos exige que hagamos esa intervención y que estemos acompañando y monitoreando a los trabajadores es mucho más fácil. Hay gente que está diciendo, ¿y yo cómo voy a saber si el señor vive con una señora de 60 años? ¿Y yo cómo voy a saber si el señor tiene enfermedades reales? Es una invitación. ¿Cuántos cafés te tomaste con tus trabajadores para conocerlos realmente? Me encanta, doctor, cuando tenemos que voltear la pirámide para volver a ese tema de la seguridad. Me encanta cuando todo esto nos invita a que el cambio lleve a la prioridad. La prioridad es el ser humano. Está visto. Sin los seres humanos las empresas no van a seguir, y aquí ya nos lo había dicho la ley colombiana. Después en Colombia, en el año 2010, se desarrollan las baterías de riesgo psicosocial. Entonces aquí empezamos a diagnosticar de acuerdo con esas baterías, ¿cierto? Posteriormente voy a pasar aquí a la resolución 2404 del 19, donde se dieron unos referentes técnicos mínimos obligatorios, que era que decía, bueno, ¿y cuál es el instrumento que ustedes van a tener que usar como empresarios para hacer esa medición y para definir las intervenciones que se tienen que hacer? Eso fue lo primero que se dijo en la resolución, y se dijo, listo, los instrumentos son estos. Y eran unos protocolos y unas guías que habían sido expedidos en el año 2015 y en el año 2016. Eso no estaba tan claro en las matrices, y cuando estaba, yo le preguntaba a los empleadores, ¿y de aquí qué hemos hecho? No, eso está ahí, eso es muy complicado, hacer esa medición no se puede hacer. Colombia tiene los instrumentos para hacerlo. ¿En qué estamos en este momento? Cuando nosotros decimos, bueno, listo, entonces a la oficina vienen llegando como solicitudes, ¿no? ¿Y cómo hacemos ahorita? Porque imagínense que esta medición no se puede hacer virtual. Y nosotros ahorita tenemos, como ya lo dijo el doctor Rafael, pero además porque así ha funcionado mundialmente, casi que la virtualidad campante en todas las empresas. Entonces, ¿cómo hacemos para medir ahorita si yo no medí? ¿O cómo hago si yo anualmente tengo que medir y no medí? ¿Cierto? Entonces, aquí hay un tema bien interesante, y es que todos entendamos, cuando las normas salen, no son unas camisas de fuerza que yo tengo que asumir sin conocer. ¿Por qué los invito a que entendamos para qué se expiden las normas y cuál es su real contenido?
Cuando yo me voy a esta resolución y veo esos referentes técnicos, resulta que la resolución me dice que hay 6, que son 6 herramientas las que hay para hacer esa intervención, esa medición y la intervención. Es decir, cuando me dice intervenga de acuerdo con la evaluación de factores de riesgo, intervenga de acuerdo con esa batería de riesgo social, esa es una sola herramienta, no es la única. Es decir, el diagnóstico que tenemos que tener como resultado de la batería de riesgo psicosocial es una entradita a la intervención. Hay muchas más formas y esa es la invitación hoy, que la tengamos clara cuando no podemos entrar a hacer el diagnóstico directamente. Con permiso les voy a leer las recomendaciones técnicas y legales. Esta hace referencia a cuando tenemos, por ejemplo, trabajo de alto riesgo, cuando tenemos trabajo en alturas o como cuando tenemos trabajo en espacio confinado. La norma nos dice, ojo, el examen tiene que tener esa medición de riesgo psicosocial. La otra son por efectos de los factores psicosociales en la salud y el ausentismo, que lo decía ya el doctor Rafael. Cuando empezamos a ver más allá del resultado que nos den los diagnósticos, venga, ¿qué está pasando en la organización? ¿Por qué el ausentismo? Entonces, esta referente nos dice, vaya, intervenga, vaya mirando. Los efectos de los factores psicosociales en el trabajo por quejas internas, tanto de los clientes o por quejas externas. Y hay uno aquí que es el que es la joya de la corona en este momento para hacer la intervención. Y son las situaciones organizacionales especiales. ¿En qué nos dice allí? Dice, cuando haya cambios significativos en la organización, cuando haya traslado de personas, cuando haya situaciones en el entorno social, económico o de seguridad que impliquen una afectación en el trabajador, intervenga. Ahora bien, el Ministerio de Trabajo en Colombia acaba de sacar un concepto, le está respondiendo a una empresa que le dice exactamente lo mismo que yo les estoy contando, ¿no? ¿Cómo hacemos que no se puede hacer este diagnóstico, no se puede hacer esta medición? Porque estamos todos, y hay que hacer la física, porque en Colombia hay que hacer la física en papel. Hasta ahora no se ha cambiado el modelo. El ministerio contesta y dice, depende, y es lo mismo que yo le quiero dejar a los empleados. Si tenemos empresas, que en Colombia hay empresas que no han cerrado desde el día 0 que se declaró la pandemia, siguieron laborando. Esas empresas pueden estar en condiciones de hacer esa medición. Obviamente, y bien lo dice el ministerio en su concepto, pues esa medición va a salir altísima. Ahorita nadie puede esperar que una medición de riesgo psicosocial salga siquiera media, por todos los elementos que ya dijo el doctor Rafael. Pero bueno, si en todo caso se quiere hacer, se puede hacer. Pero si no se puede hacer, tengan en cuenta que tienen que intervenir. Tienen que, no es una opción. ¿Por qué tienen que? Miren que el decreto 1477 del 2014, y esto viene desde tiempo atrás, ya estamos hablando de años, bueno, nos definió lo que eran las enfermedades laborales, pero en Colombia este decreto además tiene un anexo, y es un anexo muy interesante porque nos está haciendo una relación de aquellos temas, de aquellos protocolos que se tienen en cuenta para la determinación de si una enfermedad es o no es laboral, dependiendo de la relación causal. Y entonces el decreto nos dice, por ejemplo, unas patologías que van derivadas del estrés, que en mi concepto jurídico, conociendo las empresas, y está en un anexo del decreto 1477, tienen que ser intervenidas desde antes, o si no les puede generar responsabilidad. Por ejemplo, aquí se encuentran trastornos psicóticos agudos, episodios depresivos, trastornos de adaptación, trastornos mixtos de ansiedad y de depresión que generan estrés.
Entonces, si yo me voy para acá, yo digo, venga, es que esa tabla, además me dice qué factores de riesgo ocupacional, psicosociales, perdón, están generando esto, yo he debido poner a funcionar estos protocolos con anterioridad. Y con base en esto poder demostrar, yo reaccioné. Yo no reaccioné, perdón, yo actué. Yo lo tenía claro y yo actué. Estos protocolos, ¿qué nos dicen? Tengo 34 acciones generales que promueven la salud y los factores protectores. Tengo la intervención de factores de riesgo y la prevención de los efectos. Y en la prevención de los efectos, aquí cada uno me dice cuál debo coger para trabajar. Así que esa es la invitación a los empleadores, esa es la invitación al grupo de SST y a todo el grupo de psicólogos. Recordemos que esto ya existe en Colombia. Están las normas, todas son mi mejor aliado. Solamente es que yo me pare al frente de ellas y diga, ¿para qué me sirven? Y cada una de ellas me van a dar una guía, un paso. Con esto nosotros nos vamos a evitar qué tipo de problemas. El problema de que ante una demanda yo no pueda defenderme. ¿Cómo podemos hacer esa intervención en Colombia en este momento? Primero, les quiero decir que las ARL, las administradoras de riesgos laborales en Colombia, son las entidades llamadas a apoyar a cada una de sus empresas afiliadas en la intervención, que no en la evaluación, que no en las baterías, pero sí en la intervención. Las empresas, cada una, debe desarrollar todo su proceso de diagnóstico, ya lo dijimos. Ahora, ok, yo no he diagnosticado o se me pasó el tiempo, hagan intervención. Para eso, el llamado, apóyense en sus administradores de riesgos laborales, hablando en Colombia. Denle a sus trabajadores las líneas. Muchas de ellas ya tienen líneas de ayuda para hacer los primeros auxilios emocionales y de salud mental que se requieren. Entendamos que si tú estás bien, si yo estoy bien, nuestra familia está bien. Han sacado una serie de normativa adicional. Nosotros ahorita ya tenemos una circular que es la del trabajo en casa, en la que está colocando, digamos que en letra clara, doctor Rafael, doctora María del Carmen, doctora Andrea Marcelita, todo el tema de cuáles son los límites que se tienen, ¿cierto? Y es que todos tengamos en cuenta esto, porque esto se va volviendo terrible. Si yo no estoy bien emocionalmente, voy a acabar con mis hijos, voy a acabar con mi marido, voy a acabar con todo lo que me rodea. La salud mental hoy es prioritaria. Todos tenemos que abrir la economía, hay que abrirla, pero tenemos muchas herramientas, muchos elementos, empezando con nosotros mismos, con nuestro propio bienestar y estar bien y muy fortalecidos para poder apoyar a los demás. Si todos lo hacemos, todos vamos a salir adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora María José. Bueno, damos paso a la tercera presentación. La doctora María del Carmen Rodríguez, actualmente es la directora del área de intervención psicológica. Ella es psicóloga, licenciada en psicología, psicología sanitaria, máster en psicología clínica, legal y forense, máster en dirección de recursos humanos, especialista en psicoterapia. Cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional en las áreas de psicología, tanto en la rama sanitaria como en la empresa. Actualmente lleva desde el 2014 como directora del área de prevención de intervención psicológica de ADFOR. Doctora María del Carmen, bienvenida. ¿Puede dar inicio a su presentación? Gracias, Marcela, encantada. Buenas tardes a todos. Bueno, yo sobre todo quería hoy poner de manifiesto datos de la realidad que estamos viviendo aquí en nuestro país, en España, que
os podemos adelantar acerca del impacto psicológico y, bueno, sobre todo presentaros la herramienta que para nosotros está teniendo más importancia desde AFOR y creemos que está ayudando mucho a las organizaciones, pues para, ya no solo para intervenir, sino también para prevenir, ¿no? Lo que sí que nos está quedando ya claro, tanto a las organizaciones como todo el sistema sanitario, es que las organizaciones van a tener que empezar ya, sí o sí, a cuidar de toda la parte emocional de sus trabajadores. Ya, si algo ha puesto de manifiesto esta crisis sanitaria es la necesidad absoluta de que nosotros, como personas que formamos puestos de responsabilidad de las organizaciones, nos tenemos que también hacer cargo de todos los riesgos psicosociales que se pueden ocasionar derivados de nuestros puestos de trabajo. Me gustaría proporcionaros un dato que ha salido aquí en España y fijaos, es un dato impresionante porque nos dice que aproximadamente casi 4 millones de personas van a necesitar asistencia psicológica de forma continuada en los próximos meses derivados de la crisis sanitaria y de todo el impacto psicológico que esto ha creado tanto en los trabajadores como en general en la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, creemos ya desde AFOR pues, que no tiene sentido seguir mirando hacia otro lado y no tiene sentido que esto como organización no nos atañe, porque esos 4 millones de personas son probablemente la mayoría de ellos trabajadores y van a formar parte de nuestras organizaciones, con lo cual nosotros como responsables clave de los departamentos vamos a tener que empezar un poco a poner foco en cómo cuidar la salud mental de nuestros trabajadores y sobre todo prevenir la aparición de los riesgos psicosociales que ahora mismo ya sabemos que son los principales riesgos a los que podemos someter a las personas en las organizaciones, ¿no? Es más, siguiendo con esta línea un poco de la que estamos hablando, decir pues, que el estrés, la ansiedad, la depresión, ahora mismo es la primera causa de baja laboral y como tal tenemos que entender que es algo que tenemos que erradicar. Por eso nuestro objetivo pues, también es mostraros en qué consiste un programa de ayuda al empleado, que nuestra compañera María José ya ha dado un poquito un adelanto, que hay empresas allí en Colombia que también lo estáis haciendo y nos gustaría explicar cuál es el servicio, cómo lo diferenciamos aquí en España y que os hagáis una idea de cómo funciona. Nuestro servicio, sobre todo, lo más importante, es un servicio de atención psicológica especializada. Quiero decir con esto que todas las personas que formamos parte de este equipo y que nosotros coordinamos son personas ya no solo psicólogos o graduados o licenciados, sino que son psicólogos sanitarios y que cumplen los requisitos legales que ahora mismo en España necesitamos para hacer una intervención psicológica de calidad y efectiva tanto para la ciudadanía como para los trabajadores. Yo creo que el punto clave de esta herramienta, que para nosotros es muy poderosa desde AFOR y que sabemos que está impactando, es la forma en la que la lanzamos y a la que le llega a los trabajadores. Me explico. Es una asistencia psicológica 24/7, está funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana. Es una asistencia confidencial y anónima. La persona no tiene por qué identificar en qué puesto está de la empresa, ni siquiera en un momento dado, si quiere, no tiene ni por qué dar su nombre, con lo cual le hace sentir esa sensación de que estoy seguro y no estoy corriendo un riesgo para la empresa si cuento que me está pasando algo en mi entorno empresarial o personal. Es muy importante que nosotros, yo creo que en ese sentido hemos innovado mucho, que hemos abierto varios canales. Nosotros tenemos tanto un canal telefónico en el que se puede atender al paciente o en este caso al cliente telefónicamente, me sale el deje del psicólogo y les llamo pacientes, pero también como creemos que una de las apuestas de AFOR es digitalizar y alcanzar a todo el mundo y que todo el mundo pueda obtener recursos según más cómodo se encuentre, por supuesto estamos atendiendo a través de la app, por chats y por emails, para que cada uno, en función de sus necesidades o como se encuentre más cómodo hablando, pueda estar siempre atendido de una forma profesional por un psicólogo sanitario detrás. Al final también es muy, muy importante, porque recalcamos que esto es una herramienta muy importante para la empresa, porque el gasto en realidad es mínimo. El gasto que se realiza en las empresas aproximadamente estaríamos hablando que es un gasto medio de $10, lo cambiamos a dólares por empleado al año. Quiero decir, fijaos que la rentabilidad que esto puede suponer para una empresa es muy, muy grande, ya que nosotros aproximadamente tenemos datos de que una persona cuando se da de baja por ansiedad o estrés puede llegar a pasar una media de entre 80 y 90 días en una situación de baja laboral, con la repercusión económica que esto también nos proporciona a las organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, al final que nosotros tengamos un sistema de intervención es importante, pero esto es más también importante, es un sistema de prevención de cara a las organizaciones porque nos está dando un mapa a tiempo real de cómo se encuentran nuestros trabajadores. Es una forma de testear muy, muy buena porque a nosotros como organización nos van a llegar
nos van a llegar unos datos de qué áreas en nuestra empresa pueden estar viéndose afectadas por algún riesgo psicosocial que creemos que a lo mejor debemos erradicar o por lo menos modular. Y yo creo que esta, fijaos, es la parte quizás más importante, más allá de la intervención, que para los psicólogos es muy importante, pero yo creo que como estamos en un entorno de que estamos hablando de prevención de riesgo psicosocial, la herramienta en sí es una herramienta súper poderosa de cara a una prevención efectiva, ya que nosotros volcamos datos a las empresas. Nosotros, por ejemplo, aquí en España estamos volcando incluso datos casi a nivel semanal de número de llamadas, de qué impacto se está viendo. Si, por ejemplo, ahora mismo las atenciones recibidas a causa de la crisis sanitaria, cuántas están siendo. Entonces, creo que estamos dando información muy valiosa para las empresas para poder erradicar posibles riesgos que pueden surgir y que a lo mejor como organización pues no estamos teniendo en cuenta o a lo mejor no estábamos valorando, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque al final la información de nuestros trabajadores es muy rica. Ellos están en el día a día, son los que conviven, son los que sacan adelante los proyectos, los que en un momento dado tienen un conflicto con su compañero o con su mando intermedio. Entonces, desde ahí se nos proporciona una información realmente importante y valiosa de cara a la prevención. Entonces, bueno, ahora mismo se están presentando muchas nuevas características de llamadas que antes no teníamos. El doctor anteriormente nos lo decía, ¿no? Todo el estrés que provoca a veces esa brecha digital de la que hablaba el doctor, e incluso nosotros que estamos ya un poquito en ese sentido más adelante y estamos ya incorporando a las personas, pues una herramienta, por ejemplo, como el PAE es muy útil porque estamos recibiendo ese tipo de llamadas, ¿no? ¿Cómo hago para esto? ¿Cómo hago para decirle a mi jefe que a lo mejor tengo miedo y ya es que el lunes tengo que volver a incorporarme a mi puesto de trabajo, ¿no? Entonces, para nosotros la solución más inmediata es proporcionar profesionales sanitarios, que para nosotros es muy importante que sea así, proporcionar herramientas de funcionamiento válidas como ya sabemos que es el PAE, porque está ya bastante testada, y ponerla a disposición de todos los trabajadores. El que un trabajador sienta, y con esto termino para dar paso a los demás compañeros, el que un trabajador sienta que está apoyado y cuidado psicológicamente por la organización, en mi opinión es una garantía absoluta de éxito y de tranquilidad para el trabajador. Así que, bueno, yo os animo que busquéis soluciones en esta línea porque a nosotros en realidad aquí en España nos están siendo realmente muy útiles. Y muchísimas gracias por darme voz estos minutos. Bueno, muchas gracias, María del Carmen. Bueno, damos paso a la última presentación y esta presentación estará a cargo de la ingeniera Andrea Novoa. Andrea es ingeniera industrial, especialista en finanzas y economía, egresada del programa de alta gerencia en hidrocarburos de Prime Business School. Estudió en Global Political Económica y Finance en la Escuela de Negocios de London School of Economics y es magíster en finanzas de la Universidad de los Andes. Ella tiene a cargo el tema sobre gestión psicosocial desde las áreas de capital humano. Entonces, Andrea, muy buenos días y damos paso a tu conferencia. Muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí reunidos y que podamos tener este espacio para hablar en conjunto sobre los riesgos psicosociales y sobre su prevención. Realmente, hoy en día como sociedad tenemos una nueva oportunidad, un nuevo reto que asumir y está la invitación latente, tal cual han mencionado mis compañeros panelistas, a exhortar los equipos de trabajo, grupos familiares, círculos cercanos, para tener una actitud propositiva hacia este futuro cercano ante una nueva realidad y modo de vida, al menos por los próximos 12 meses, que es lo que se estima que pueda durar la pandemia actual. Este reto se traslada a todas las empresas, dada la notable disminución de actividad en las distintas cadenas productivas, ralentización temporal de la economía y la inseguridad de cuánto tiempo pasará hasta la reapertura. Esa incertidumbre y el aislamiento preventivo a causa de la crisis sanitaria ha disparado los niveles de riesgos psicosociales a cifras nunca vistas, o al menos no en un pasado cercano. Quiero comenzar entonces mencionando algunas cifras que considero son relevantes aquí en Colombia y que seguramente desde el punto de vista de recursos humanos ya tienen más interiorizadas, pero que cuando las vemos en conjunto, de forma integral, generan un mayor impacto. El 40% de los empleados en Colombia sufre de estrés en el trabajo.
la calificación que le dan al nivel de estrés en su lugar de trabajo, en un rango de 1 a 10, los trabajadores lo sitúan en 7 sobre 10 ese nivel de estrés que manejan en el lugar de trabajo. 300 millones de afectados en el mundo a causa del estrés y ansiedad. Y prácticamente el 20% de los empleados en Colombia han sufrido trastornos de ansiedad en el trabajo. 1 de cada 5, que es el 20% también, padece hoy en día de fatiga laboral o el síndrome de burnout. Estos números han venido en aumento durante los últimos 3 años y cada día genera mayor importancia diagnosticar en etapa temprana estas enfermedades psicológicas en los empleados. A fin de cuentas, una detección más temprana de la enfermedad, más económica será la solución. Por supuesto, estas cifras no incluyen el impacto del coronavirus. De hecho, hace unos días, unas semanas, hemos lanzado un estudio para medir el impacto psicológico del COVID-19 en la salud de los trabajadores a nivel Hispanoamérica. Que eso nos va a permitir entender cómo se está afectando la salud mental de los colombianos ante esta crisis. De igual forma, esperamos que debido a la crisis sanitaria actual, estos números seguirán aumentando de forma considerable durante los próximos meses. De hecho, según un estudio de FENALCO en esta materia, el 92% de las incapacidades que reciben las empresas son de origen común. Entre ellas se encuentra el estrés laboral. Algo trascendental para resaltar y que probablemente son conscientes algunos de los miembros que están acá, directivos de recursos humanos, les pregunto, ¿les ha pasado que en su rol de directivos algunas veces los empleados presentan una incapacidad por un dolor de estómago, un dolor de cabeza, pero que ustedes creen que tal vez no está enferma o enfermo por esa razón? Está empezando a generarse que las personas en algún momento no tengan la motivación de ir a trabajar, porque puede que estén deprimidas, ansiosas o tengan un nivel de estrés muy alto. Pero como todavía en Colombia está ese tabú de que no se puede decir al superior, al jefe, no puedo ir a la oficina porque tengo estrés, entonces, ¿cuál es la reacción de un jefe si tal vez no es tan asertivo y no interiorizado que el estrés, la ansiedad, la depresión son también una enfermedad y que pueden ser una enfermedad laboral? Entonces, eso pasa en la actualidad. Las personas a veces se incapacitan por otras razones, pero realmente es porque tal vez no pueden levantarse de la cama porque de verdad no les nace, no se sienten capaces, dado que tienen otra molestia. En cuanto a las tendencias de bienestar corporativo en Colombia, estudio que realizó Hayes el año pasado, producto de encuestar alrededor de 5.000 directivos de empresas de gran tamaño, ¿qué está pasando? La alta rotación de profesionales, de colaboradores, resulta un gran reto para las empresas colombianas, por supuesto también a nivel mundial. De hecho, en Colombia, el 42% de los empleados en Colombia reconoce que en sus organizaciones no cuentan con políticas de retención de talento, así que también las compañías están implementando nuevos beneficios o iniciativas para hacer más eficaces esas retenciones y reclutamientos de profesionales. Algunos beneficios al salario fijo que los empleados y empleadores están considerando son, por ejemplo, una remuneración variable, una mejor salud privada, un seguro de vida. El tiempo y el salario emocional también ha adquirido una importancia significativa. Los profesionales aspiran cada vez más a trabajos flexibles que les permita ese equilibrio en todos los ámbitos de su vida, tal cual como hacen las compañías que mejor retienen talento, entre ellas algunas tecnológicas como Google, Facebook y otras top en materia de bienestar corporativo. Si las empresas incluyen políticas similares, como flexibilidad de horario, home office que antes veíamos tan lejano y que hoy en día es una realidad, programas de acompañamiento para gestionar malestar emocional, entre otros, ayudarán a generar mayor confianza, motivación y productividad en los empleados. Gastos dentro de la organización difíciles de recuperar, sobre todo hoy en día. Tal cual como nos mostró nuestra panelista María José, Colombia es muy robusta en materia normativa. Hay muchas regulaciones, decretos, leyes
lineamientos y demás. Por ejemplo, de los últimos lineamientos que publicó hace 2 meses el Ministerio de Salud, fue uno para abordar los problemas y malestares emocionales de los trabajadores del sector salud, que en la actualidad son los más expuestos, donde les estaba solicitando, entre otras, a las ARLs una línea de ayuda psicológica para esos trabajadores. Por eso se dice que en materia normativa, a nivel preventivo, hay muchísima. Pero, ¿qué pasa? Eso no es suficiente, como hemos mencionado varias veces. Se está fallando que algunas empresas no realizan un mayor seguimiento en la aplicación de dicha normativa, ni a la prevención de este tipo de riesgos o su incidencia en la salud laboral de sus trabajadores. Es por ello que cobra vital importancia que las compañías realicemos ejercicios responsables e inversiones para el desarrollo de programas que ayuden a prevenir y enfrentar este tipo de problemática y poder reducir esos riesgos laborales. Es allí donde se pueden ver todos los beneficios. De hecho, entre los principales beneficios que tiene una gestión psicosocial adecuada, tenemos recopilar información para el análisis y construcción del tablero de indicadores de salud de la empresa, poder brindar información actualizada, validada, confiable y oportuna para la orientación de intervenciones en el área de riesgo psicosocial y de salud mental. Permitir un diagnóstico o alerta de un malestar emocional producto del trabajo. Conocer el estado emocional de las empresas y aportar evidencia para el tratamiento general en el país a través de la recolección sectorial y nacional a un mediano y largo plazo. Y sobre todo, mejorar la productividad de los empleados, que más allá de ser un gasto, el implementar programas de gestión psicosocial resulta ser una inversión a corto, mediano y largo plazo. Es por ello, de hecho, que los principales organismos internacionales como la OIT y la OMS recomiendan el uso de sistemas de gestión psicosocial. Hoy en día habrá diversa cantidad de soluciones en esta materia. Por mencionar algunas, ya lo hizo María del Carmen del programa de ayuda al empleado, que ha dado los temas coyunturales y como parte de nuestra promesa de valor hemos entregado a algunas compañías valiosas para el tejido productivo del país este servicio de forma gratuita. Por supuesto, indiferentemente de la solución, lo más importante es que los empleadores puedan ofrecer mayor capacidad de respuesta para mejorar la prestación de servicios de salud ocupacional. Es la oportunidad para invitar a los directivos de las organizaciones a darle una mayor ponderación a la gestión psicosocial de sus trabajadores. A fin de cuentas, el talento humano es uno de los activos más preciados de las organizaciones. Por eso, un mejor programa que haga sentir a las organizaciones y a los empleados que su empleador se preocupa por su bienestar, favorece el sentido de pertenencia y el valor del rol dentro de la compañía. Ayuda a generar mayor confianza, motivación y, lo más importante, un mayor índice de productividad que reflejará retornos económicos y ahorros desde el principio para que puedan ser materializados por parte de las compañías. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, Andrea, muchas gracias. Andrea, nuestra gerente de expansión aquí en Colombia, por nuestro gran apoyo. Bueno, vamos a hacer paso a las preguntas. Tenemos las siguientes preguntas. Yo creo que estaba enfocada para la doctora María José. Dice, ¿qué hacer cuando los empleadores no son conscientes de intervenir el riesgo psicosocial? ¿Qué soporte jurídico le puedo dar para persuadirlo? Doc María José. Gracias. Lo primero, felicitar a ANFOR por el gran programa que tienen, porque es una de las herramientas que, como dije, lo que tiene que hacer el empleador directamente es esa parte preventiva. Y eso es una responsabilidad del empleador. Entonces, ¿cuál es la herramienta jurídica? La herramienta jurídica está desde la resolución 2646, cuando se nos está diciendo que tenemos que tener el programa de riesgo psicosocial, ¿sí? Bien lo decía Andrea, bien lo decía María del Carmen. Si se hubiera actuado antes, y yo lo vengo diciendo cada vez que los escucho, por eso les digo, esto ha sido una elaboración de equipo con todos los psicólogos que me han enseñado como abogada y como coach. Si se hubiera actuado antes, de pronto para muchas personas en el mundo,
el manejo de esta situación hubiera sido, ya no vale llorar. Pero el punto legal está, resolución 2646, en lo que tiene que ver con el programa de riesgo psicosocial. Y el otro punto que yo les mostraba, del tema de las enfermedades laborales, el anexo técnico. Cuando a mí me van a calificar la enfermedad laboral, me van a decir, venga, estaba claro que si usted trabajaba así, la exposición es así, y se van a dar estos elementos, se podía desarrollar una enfermedad laboral derivada de esto. ¿Usted qué hizo? ¿Dónde está la intervención de esa persona? Entonces es coger la norma, entender el contenido de la norma. Yo en eso quiero ser enfática, específicamente para el riesgo psicosocial. No, y creo que esto es mundial, ustedes en España me dirán si no es lo mismo. Salen las normas y los empleadores solamente sienten pues que tienen más carga, ¿cierto? Los trabajadores también cuando les van a preguntar las cosas sienten que eso es acoso laboral. Conmigo no te metas, esa es parte de mi intimidad, ese es el derecho a la libre determinación. Volvamos a crear en nosotros. Ese es el punto, Marcela. Yo creo que ahí está el referente jurídico, está es en el programa de riesgo psicosocial y en el riesgo que tienen de que les califiquen responsabilidad civil y penal por no haber intervenido el riesgo. Listo, Doc, muchas gracias. Doc, otra pregunta creo que para usted. Dice, tenemos una trabajadora que el año pasado presentó la batería de riesgo psicosocial. El resultado alto en intralaboral y bajo en extralaboral. Este año aduce ansiedad por estos días. Está incapacitada por diagnóstico de ansiedad y depresión. ¿Qué intervención podemos generar con esta trabajadora si está en manos del área de psiquiatría de la EPS? Bueno, yo pienso que ahí los especialistas son los que tienen la palabra desde el punto de vista de la intervención como tal. Si ella ya está en psiquiatría, ¿cierto? Ahí lo que tiene que tener la empresa muy claro es el acompañamiento, y esto va de la mano con la pregunta anterior, que es un punto que no tiene referente normativo, pero sí consecuencias. Para que ustedes sepan, en Colombia, si yo tengo un enfermo o se me enferma una persona, por ejemplo, de esto, de ansiedad o demás, hay una figura que se llama la estabilidad ocupacional reforzada, que significa que no le puedes terminar el contrato de trabajo. Si ella está enferma y sigue incapacitada y presenta depresión y presenta todos estos temas, no le puedes terminar el contrato de trabajo. Si después ya se mejora y ella llega, pero llega con esos cuadros, en cambio tampoco. Tiene un procedimiento para poder terminar el contrato de trabajo. Pero allí el tema es especialista, que siga con la especialista, considero yo, es una pregunta más de especialista, Marcela, yo desde el punto de vista jurídico. Listo, ok, listo, Doc. Hay otra que dice, ¿qué podemos hacer? Esta va para el doctor Rafael. ¿Qué podemos hacer específicamente para minimizar los riesgos del COVID? Por COVID. Doctor Rafael. Abre el micrófono. Perdón, te digo que me alegro que me haga esa pregunta porque si supiera responderla adecuadamente sería el hombre más famoso del mundo. Pues se pueden hacer muchas cosas, pero básicamente son cosas muy sencillas las que se tienen que hacer, que creo que todas las tenemos en mente. Una, el alejamiento social. Dos, lavarse mucho las manos. Tres, utilizar tapabocas o mascarillas cuando se salga a los espacios abiertos. Y evidentemente establecer y seguir todas las normas que se imparten por parte de la autoridad sanitaria. Y sigo insistiendo en la autoridad sanitaria porque este es un tema de salud pública, no es un tema laboral, aunque se esté laboralizando por una razón muy sencilla, porque esto de alguna manera, de una manera u otra, afecta a las empresas y a las personas. Y los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo no nos podemos quedar cruzados de brazos diciendo no, como es un problema sanitario y tal, o un problema de salud pública, pues bueno, que los de salud pública se apañen, ¿no? Esto es un tema ya que entra dentro de los principios éticos y morales de todos los profesionales en ayudar a combatirla. Pero la solución para este tema ya está dada en todos los países del mundo y viene desde que empezaron en China. El aislamiento social, la mascarilla para salir, la utilización de desinfectantes, lavarse continuamente las manos, seguir los protocolos.
no tocarse nunca la cara, ni la nariz, ni las orejas, sin haberse desinfectado previamente las manos. Yo creo que es muy sencillo trabajar en esto. Lo que pasa es que los humanos somos personas, somos seres de rutinas y de manías que tendemos al contacto físico porque somos personas sociables, que en este caso no podemos hacer. Somos muy propensos a tocarnos la cara, a tocarnos, y yo especialmente, porque siempre tengo la manera de tener las manos cerca de la barbilla o de la boca, Total. pero eso es muy contrario a las reglas que tenemos que seguir. Por tanto, hay que seguir las reglas de sanidad y no creernos que porque no vemos o porque descienden los contactos, el virus se ha ido. No es verdad. El virus no se ha ido, está aquí y además está por hacer bastante daño todavía. Ok, así es. Doctora María José, tenemos aquí la resolución 666 nos pide conocer las condiciones de salud de vulnerabilidad de nuestros trabajadores. Sin embargo, esta información es confidencial. ¿Cómo podemos hacer para solicitarla sin vulnerar el derecho a la intimidad? Marcela, sí, vi el comentario allí. Y perdón, me devuelvo a la pregunta anterior porque es bien interesante y bien importante y refuerza a la persona que se está preguntando qué hacer. Esto hace parte de los protocolos. Expliquemos para España. Nosotros tenemos unas normas que para España y el mundo que nos está viendo. Nosotros tenemos una norma, yo suelo llamar la resolución 666, la sombrilla de protocolos. Es una norma que nos dijo, aquí vamos a sacar el paso a paso, como se tienen que cuidar las empresas dependiendo del sector económico. Y a las que no se les haga nada especial, cumplan esto. Esto es lo mínimo que tienen que cumplir. Las demás tienen que cumplir esto más esto. Bueno, entonces es mi gran sombrilla. Esa norma, hemos dicho, tiene que trabajarse claramente con todo el programa con todo el grupo de SST, y que esa información se tenga dentro de la misma reserva que se maneja todo el tema de riesgo psicosocial. ¿Eso qué significa? Que tengo que tener un psicólogo. Mi papá decía, cuando dos abogados se adjunten, apelen al superior porque nunca se van a poner de acuerdo. En mi concepto, sí es que este tema amerita psicólogo y con toda la reserva que exige esta información. Pero esa resolución también, para la pregunta anterior, doctora Marcela, es la que le da las bases. Eso le puede generar hasta un cierre de su sitio de trabajo por no estar cumpliendo el protocolo como se tiene establecido. Entonces tienen que organizarse y tienen que ver cómo lo hacen. Que el psicólogo es muy costoso para la pyme y la MIPYME. Hay que ver allí, sí, estamos en eso, allá hay una brecha, cómo le hace, pero sí es información reservada, total. Ok, Doc, muchas gracias. Doctora María del Carmen, tengo una pregunta acá. Dice, ¿cómo podemos gestionar el dolor emocional en tiempo de pandemia a un trabajador cuando ha tenido la pérdida de un familiar a causa del coronavirus? Vale, bueno, entiendo que estamos hablando como organización podríamos ayudar a nuestro posible compañero que haya tenido una pérdida de un familiar. Y bueno, aquí hemos, en España, un poco en relación a lo que decía antes el doctor, como ha habido duelos complicados porque no ha habido la posibilidad, sobre todo, de despedirnos de los seres queridos, sí que hemos puesto mucho el énfasis en que la persona tenga un espacio en el que poder de alguna manera expresarse de la manera que necesite hacerlo. Hay personas que necesitan hablar, hay personas que no. Esto va a depender mucho de cómo se encuentre la persona y cómo psicológicamente esté afectada. Es muy, muy importante. Nosotros estamos recomendando en general que si se han tenido que interrumpir los procesos de estar en familia porque no nos podemos reunir, que podamos hacer, por ejemplo, incluso despedidas online a modo de como estamos ahora nosotros también, pero que podamos vernos con nuestros familiares, con la gente cercana con la que necesitamos vernos en los momentos más importantes y podamos hablar acerca de lo que esté pasando y que de alguna manera posterguemos una reunión familiar en el momento que podamos otra vez reunirnos y en un momento dado poder abrazarnos. Es muy, muy importante que a este trabajador nuestro, a este compañero nuestro,
le preguntemos si está preparado para incorporarse a su puesto de trabajo una vez que haya que hacerlo, porque un proceso de duelo, fijaos que ya de por sí a veces es un proceso complicado según las vulnerabilidades previas de las personas, pero esta crisis sanitaria a veces lo que ha hecho es agudizarlos todavía más, ¿no? Entonces, creo importante que lo primero que tenemos que hacer como empresa que podemos cuidar de los trabajadores es preguntar a esa persona si puede incorporarse, si necesita todavía tomarse unos días más para incorporarse o incluso si va a necesitar algún tipo de asistencia un poco más personalizada porque a lo mejor pueda. Muy importante que la persona tenga su espacio para poder expresarse, para poder manifestar un poco sus necesidades y que no seamos especialmente exigentes en los siguientes meses con esa persona, porque probablemente esa persona, si está sufriendo, no va a poder tener la misma motivación ni la misma capacidad de resolución de problemas que si estuviese en una situación normal, ¿vale? Entonces, las personas que ahora mismo están sufriendo esta pérdida necesitan un apoyo como el que necesitaríamos en cualquier momento cuando hemos sufrido una pérdida muy importante, pero con el hándicap de que ahora lo que nos está pasando a todos, entiendo que a vosotros allí también os está pasando, es que no nos hemos podido despedir de nuestros familiares. Entonces, nosotros les hemos animado incluso que hagamos unas pequeñas despedidas particulares en casa, que incluso en un rinconcito de la casa hagamos un pequeño recordatorio para ellos, escribamos una carta, incluso utilicemos las redes sociales, que a veces las utilizamos para cosas más tontonas, pues que también utilicemos también para expresar un poco esa emoción, que no guardemos dentro de esa emoción porque ya sabemos a nivel profesional que cuando gestionamos mal un duelo es posibilidad de gestionar, de que puedan aparecer a medio o largo plazo trastornos emocionales más severos. Entonces, que la persona tenga el espacio para poder hacer una solución de duelo correcta y paciencia con las personas que tenemos con duelos, porque van a necesitar un poquito más nuestro apoyo, tanto a nivel familiar como de amigos, pero por supuesto también de organizaciones. Marcela. Ok, doctora María del Carmen. Esta pregunta para Andrea. ¿Cómo es la mejor manera de intervenir los riesgos psicosociales si los trabajadores no lo expresan, no lo hablan y aquí en Colombia no tenemos la cultura de la salud mental? Gracias. Es una excelente pregunta y ahí parte del tema que hay un temor más que infundado, es un tema de percepción. Normalmente algunas compañías implementan, hablábamos hace un rato de un programa de ayuda, de acompañamiento a los empleados. Pueden tener psicólogos, algunas compañías tienen psicólogos de planta, otras tienen algunos psicólogos con los que tienen convenio, pero los empleados no acuden a esa asistencia, a esa ayuda. ¿Por qué? Por un temor, y es que tienen la percepción de que que la información suministrada a ese psicólogo o a ese grupo de psicólogos luego va a ser transmitida al área directiva. Esto es un error porque a fin de cuentas está la confidencialidad de las historias clínicas de los pacientes, así que la información se mantiene y no va a ser nunca transmitida. Pero eso también, por otro lado, está que si los psicólogos hacen parte del grupo de trabajo de la organización, sienten que al contarle su historia, que puede ser del ámbito profesional o del ámbito personal, recordemos que cualquiera de las dos situaciones puede generar un malestar emocional en los empleados y en la productividad de la compañía. Entonces, indiferente de cuál de las dos sean las razones, estaría el otro temor o la pena, la angustia de qué tal me encuentre con mi psicólogo en el pasillo y le vaya a contar a mis amigos, a mis jefes que estoy teniendo este inconveniente, como dije, familiar o profesional. Entonces también ahí partimos de ese tabú. ¿Qué recomendaciones o qué alternativas hay en este momento? Por ejemplo, en el programa de ayuda al empleado que nosotros ofrecemos a las compañías, lo mencionaba María del Carmen hace un rato, es una asistencia psicológica de forma ilimitada, anónima y confidencial. Y en ese anonimato es donde las personas se pueden sentir más tranquilas de alzar el teléfono o escribir a través de la aplicación, enviar un correo contando qué es lo que le acontece, qué es lo que les pasa. Por supuesto, la llamada telefónica puede ser lo más sencillo porque de inmediato se genera se libera de ese malestar emocional que pueda estar sintiendo el empleado en cierto momento. Entonces la invitación es de pronto a buscar ese tipo de prácticas y ese tipo de acompañamiento psicológico, porque igual si la compañía lo tiene, cualquier
cualquiera de las soluciones en estas medidas que pueda tener, hay que aprovecharlas. A fin de cuentas, y repito, las historias clínicas de los pacientes son confidenciales y no son transmitidas con el resto de la organización. Marcela. Ok, ingeniera, muchas gracias, doctora María José. Marcela, si me permites adicionar a lo que se ha dicho, y tengo que decir que es un aporte de mi grupo de Tomando Café con María José, entonces porque no es mío, me estaban recordando y es importante tenerlo presente, el consentimiento informado en todo caso, para cualquier momento en que se vaya a recibir información de los trabajadores de esta clase de información. Y la definición de la persona que va a manejar esa información con esa confidencialidad que le exige, pero es que sí, se me había pasado a hablar del consentimiento informado, no podemos tener información y mucho menos manejarla ni pasársela a un tercero si no tenemos el consentimiento informado de los trabajadores. Gracias, y gracias a mi equipo por estar pendientes. Listo, muy bien, Doc. Bueno, aquí hay un comentario que me parece valioso. Dice, en Colombia la realidad frente al riesgo psicosocial es que es subvalorado. Y en estas circunstancias en las que nos ha puesto la COVID-19, ha sacado a flote la necesidad latente de la intervención del riesgo presente, velado por los demás riesgos en las empresas. Ojalá sea asumido con total responsabilidad y compromiso por parte de los empleadores. Yo quería comentarles que pues Unisalud y ADFOR pues nos hemos unido, ¿sí? Para buscar el fomento y el cuidado de la salud y bienestar emocional de los trabajadores en Colombia. Les vamos a pasar un pequeño videoclip que dura medio segundo para dar ya por finalizada el webinar del día de hoy. Muchas gracias. Digamos que hemos llegado a nuestro final. Muchas gracias a todos por sus grandes aportes, doctor Rafael, siempre un placer tenerlo siempre aquí en Colombia, doctora María del Carmen de igual manera, Andrea, doctora María José, muchas gracias por sus valiosos aportes, a todas las personas que nos acompañaron en la mañana de hoy, muchas gracias, ha sido un gusto compartir conocimiento con todos ustedes, datos relevantes, y sobre todo alentar la actitud propositiva a este futuro cercano que nos ha cambiado la realidad a toda la humanidad. La idea es que debemos tratar de ser mejores, aprender de todas estas lecciones que hemos tenido, estar dispuestos a lograr nuestros objetivos, tanto personales como para nuestras empresas. Nos agrada mucho tenerlos el día de hoy. Quiero decirles que las memorias de los eventos serán enviadas a cada uno de los correos. Adicionalmente, comentarles que nosotros estamos realizando, ADFOR especialmente está realizando un estudio sobre las condiciones de trabajo de confinamiento durante la crisis por COVID aquí en Colombia. Entonces estamos llevando a cabo este estudio, el cual les haremos llegar para que ustedes muy gentilmente nos ayuden a diligenciarlo y podamos hacer una presentación que tenemos programada para un nuevo webinar para el día 9 de julio. Entonces les agradecemos mucho y que tengan una feliz mañana. Muchas gracias. Doctora Marcela, muchas gracias a ustedes, felicitaciones. Yo solamente los invito, como lo dijo el doctor Rafael, con un cafecito, cuando vayan a iniciar toda la jornada, antes de preguntar por el informe
antes de preguntar, un cafecito, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Y podemos empezar a trabajar. Acordémonos que todos tenemos emociones, todos tenemos sentimientos. Y eso de que la máquina operó y que sí, yo estoy con el doctor Rafael, no está más mandando el mensaje, que estrés. El perro ladró, el niño se me vino encima. Nos cambió la forma de trabajo, nos adaptamos. Un abrazo fraterno desde Colombia, muchísimas gracias.